En el diseño curricular de educación primaria se establece la enseñanza de diferentes sistemas de numeración de la antigüedad. ¿Cuál es el motivo? Que esto nos permite reforzar y profundizar las características de nuestro sistema. Soy la licenciada Mónica Coro y en una serie de videos voy a desarrollar los sistemas de numeración antiguos principales. ¿Cuál nos toca hoy? El sistema antiguo de numeración egipcio. Comencemos. La civilización egipcia se desarrolló en el noreste de África, a orillas del río Nilo, alrededor del 3200 a.C. hasta el 31 a.C., fecha en que este imperio cae en manos de los romanos. Los egipcios desarrollaron la escritura jeroglífica, que es un tipo de escritura que emplea ideogramas. ¿Qué son los ideogramas? Son dibujos que expresan seres vivos, objetos, acciones, ideas o fonemas. Se empleó este tipo de escritura en los muros de templos, en estelas, en obeliscos, papiros y también en objetos, todo ello para recordar historias, por ejemplo, hazañas de guerra o de la vida de los faraones. Solo los sacerdotes, escribas y algunos pocos miembros de la realeza sabían cómo escribirla y leerla. Pasemos ahora al sistema de numeración. Como en todas las culturas, los conocimientos matemáticos, incluyendo el sistema de numeración, se volvieron esenciales debido a actividades como compraventa de ganado, es decir, todo lo relacionado con el comercio, con la construcción, con la urbanización, con el cultivo. Es así que los egipcios inventaron su propio sistema de numeración. No lo heredaron de otras culturas. Vamos a hablar de las características del sistema. Este sistema emplea 7 símbolos que tienen significado cultural. Para el 1, la vara de trigo. Para el 10, el talón de pie, la cuerda de cáñamo arrollada 100, flor de loto 1000, dedo señalando 10.000, renacuajo 100.000 y hombre asombrado o hombre con los brazos levantados 1.000.000. Cuando crearon los símbolos jeroglíficos, que es la escritura convencional o también son los numerales, los egipcios se inspiraron en su entorno, objetos de la vida cotidiana, animales, plantas, partes del cuerpo. Por ejemplo, la vara de trigo es porque el trigo es una fuente principal de alimentación. El talón de pie y la cuerda de cáñamo la empleaban para medir parcelas o en la construcción. La flor de loto, que es una flor característica del río Nilo, está relacionada con la regeneración, la pureza y la vida eterna. Los renacuajos se asocian con todo lo relacionado con la fertilidad, el parto y la renovación de la vida. Su base es 10, es decir, 10 unidades de un orden conforman una unidad del orden siguiente, igual que en nuestro sistema actual de numeración, en el que tenemos unidades, decenas, centenas. Es aditivo, cada número se obtiene sumando el valor de los símbolos que lo componen. Es una versión escrita de sistemas de conteo concretos en los que se empleaban guijarros, marcas. Se pueden repetir un máximo de 9 veces. Cuando llega a 10, se reemplazan todos esos símbolos por el símbolo de la potencia siguiente. Es decir, 10 veces origina un orden superior, es decir, el símbolo siguiente. Como se puede repetir hasta 9 veces cada símbolo, entonces el número mayor logrado es 9.999.999, porque no existe símbolo para 10 millones. No tiene símbolo para el 0, no lo necesita. Observen cómo se escribe el número 305, 3 cuerdas de cáñamo y 5 varas de trigo. No es posicional porque cada símbolo tiene únicamente valor absoluto. Se pueden poner los símbolos en cualquier orden, aunque en general se ha preferido una determinada posición. Recordemos la diferencia entre valor absoluto y valor relativo. Por ejemplo, en el número 32, el 3 tiene valor absoluto 3, pero su valor relativo es
30. El 3 en esa ubicación vale 30. No existe una dirección de escritura fija. Puede ser en forma horizontal, de izquierda a derecha o al revés. En general, era de izquierda a derecha. O en forma vertical, de arriba hacia abajo. A pesar de no existir un orden fijo de escritura, sí se tenía en cuenta el orden descendente de las potencias de la base. Es decir, se escribían los símbolos del primer orden, luego los del orden inmediato inferior y así sucesivamente. ¿Cómo convertimos un número dado en el sistema egipcio, es decir, con jeroglíficos, a un número arábigo? Los números arábigos son los de nuestro sistema. El primer paso es ubicar los símbolos y escribir debajo su valor absoluto. El segundo paso es sumar esos valores y listo, ya está convertido de un sistema al otro. Acá podemos ver dos ejemplos más extraídos de templos egipcios. En el primer caso tenemos el hombre asombrado, que vale 1000, los 3 renacuajos, 100.000 cada uno, son 300.000, el dedo señalando, 10.000 cada uno, 30.000, las 3 flores de loto, 3.000, 3 cuerdas de cáñamo, 300, 3 talones, cada uno vale 10, son 30. Eso forma un total de 1.333.330. En el segundo ejemplo tenemos 7 talones, que vale 70, y 8 varas de trigo. Hacen un total de 78. Al lado, a la derecha, tenemos una cuerda de cáñamo que vale 100, 2 talones, 20 y 8 varas de trigo. Un total de 128. Aquí tenemos dos ejemplos más. El primero, el que está a la izquierda, están grabados 564 bueyes. Observen que los números están precedidos por el objeto contado, en este caso bueyes. A la derecha es un dibujito porque en realidad es el grabado sobre una masa ceremonial, es como un cetro. Entonces está la imagen esta en la que se reprodujo el grabado y se contaron 400.000 toros, 1.422.000 cabras y 120.000 prisioneros. Lo que hacían, como había dicho anteriormente, es hacer registros no solo comerciales, sino también históricos. En este caso, los dos registros son sobre botines de guerra. Veamos ahora cómo hacemos para convertir un número arábigo al sistema egipcio. Primero, descomponemos el número en las unidades de los diferentes órdenes. El número 2347 los descomponemos en 2000, en 300, en 40 y en 7. Luego se hace la traducción de cada una de esas unidades a la cantidad de jeroglíficos correspondientes. Finalmente, ubicamos los símbolos teniendo en cuenta las características visuales del sistema, siguiendo en orden de las potencias de 10. Aquí podemos ver otro ejemplo con el número 1.234.210. Hacemos la descomposición, traducimos a los jeroglíficos y finalmente reunimos los símbolos teniendo en cuenta el orden de las potencias de 10. La numeración jeroglífica es fácil de aprender, pero uno de sus inconvenientes radica en que la escritura de algunos números requiere de una gran repetición de símbolos. Por ejemplo, el número 28.687 exige dibujar 31 símbolos. La cantidad de símbolos se obtiene sumando el valor absoluto de las cifras en el número arábigo. Es decir, hago 2 más 8 más 6 más 8 más 7. Eso me va a dar 31 símbolos. No figura el número 9.999.999 porque en ese caso sería 7 veces 9, es decir, un total de 67 símbolos.
Hasta aquí se ha desarrollado el contenido básico, que son las características del sistema y las conversiones. Lo que veremos a continuación considero que también es importante por su contenido cultural. Quizás nos suceda alguna vez que nuestros alumnos nos digan que, buscando información en la web, encontraron símbolos diferentes de escritura en el Imperio egipcio. Veamos la siguiente información para poder elaborar una respuesta. Durante todo este antiguo imperio, los egipcios emplearon más de un sistema de escritura. No solamente fue la jeroglífica, sino también la hierática y la demótica. La escritura jeroglífica fue empleada desde el 3200 a.C., fundamentalmente en monumentos, templos y objetos. El sistema de numeración que vimos es en escritura jeroglífica. La escritura hierática es una variante cursiva de la jeroglífica y surge a mediados del 3000 a.C. Se usaba en textos religiosos, científicos y administrativos. Se escribía en papiros, en óstracos. Los óstracos son fragmentos de vasija, como pueden ver en la imagen que está a la derecha, y se escribía de derecha a izquierda. Este tipo de escritura es una simplificación de la jeroglífica, lo cual le permitía a los escribas realizar su trabajo en forma más rápida. Como podemos ver en el ejemplo, para el número 1436, en escritura jeroglífica, se necesitan 14 símbolos, pero en escritura hierática solamente se necesitan 4 símbolos. Existen 2 papiros muy famosos de los cuales se extrajo la información fundamental de las matemáticas egipcias. Uno es el papiro Rhind, que se observa un fragmentito, una imagen a la izquierda, y el otro es el papiro Moscú. Son los más importantes documentos matemáticos del Antiguo Egipto. Los dos emplean escritura hierática. ¿Qué es lo que contienen? Problemas aritméticos y problemas geométricos. La escritura demótica aparece alrededor del 700 a.C. Era una forma abreviada de la hierática y se usaba en textos administrativos, científicos y literarios. Esta era la escritura popular, no era solamente de los escribas. Estos 3 tipos de escritura se podían encontrar en el mismo texto y convivieron por siglos, como podemos observar en la imagen, que es una parte de un papiro funerario. A la izquierda está escrito en hierático y a la derecha, donde están las imágenes, está escrito en jeroglífico. Quizás escucharon alguna vez de boca de un docente la frase: no soy Champollion, escriba más claro, por favor. Veamos el porqué de esta frase. La escritura jeroglífica es muy compleja de traducir debido a la gran cantidad de símbolos empleados y además un mismo símbolo puede significar un objeto o algo relacionado con él. Además, los egipcios inventaron cerca de 6.900 signos. Solo los sacerdotes, escribas, altos dignatarios y algunos miembros de la realeza sabían cómo escribirlos y leerlos. Al morir el último de estos sabios, la interpretación de los textos fue imposible. Recordemos que la demótica era la única escritura popular. En 1799, durante la campaña de Napoleón a Egipto, un grupo de soldados franceses encontraron parte de un enorme bloque de granito en Rosetta, que actualmente es la ciudad Rashid, en Egipto, y que data del año 196 a.C. Esta piedra, este bloque grande, contiene un texto del Antiguo Egipto. En el momento de su descubrimiento, los jeroglíficos egipcios eran un misterio sin resolver durante más de 1000 años. La piedra de Rosetta proporcionó la clave para decodificarlos al tener el mismo texto escrito en 3 formas diferentes: la jeroglífica, la demótica y la griega.
Recién en 1822, el francés Champollion logró darle significado a los jeroglíficos gracias a la versión escrita en griego, que sí se conocía, en griego antiguo, y esto ayudó a la traducción. Al descifrar los jeroglíficos egipcios, los estudiosos pudieron acceder a una gran cantidad de información sobre la antigua civilización egipcia. Bueno, damos por finalizado este tema y nos vemos en otro video. Muchas gracias.